decidí hablar del tema de la ansiedad. Normalmente es un cuadro que viene combinado con el estrés, con las depresiones, y son como males de la época, ¿no? De estos tiempos un poco vertiginosos que estamos viviendo, con tanta información, sobreinformación, con tantos cambios. Y hoy les quiero dar una mirada bioemocional, porque la ansiedad es como vivir en el futuro. Se supone que cuando uno está deprimido vive en el pasado y cuando está ansioso vive en el futuro. Es decir, que las personas ansiosas viven como preocupadas por montones de cosas que pueden suceder o no, que generalmente son situaciones como de estrés que uno se va generando dentro de la propia cabeza. Lo cierto es que ya sea que uno esté viviendo en el pasado o esté viviendo en el futuro, de lo que nos estamos desconectando es del presente, es del aquí y ahora, y es de la posibilidad de ser nosotros mismos. Entonces la ansiedad es una respuesta a anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, pueden ser pensamientos, ideas, imágenes que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos. ¿Alguna vez sufriste alguna crisis de ansiedad o ataque de pánico? Una crisis de ansiedad se define como la aparición brusca de un miedo, de un malestar intenso. Aparece además acompañado de uno de los siguientes síntomas. 1. Palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, taquicardia. 2. Sensación de ahogo con respiración rápida. 3. Opresión en el pecho. 4. Miedo o pánico. 5. Sudoración o escalofríos. 6. Temblores. 7. Náuseas o molestias abdominales. 8. Mareos. 9. Sensaciones de irrealidad. 10. Sensaciones de entumecimiento u hormigueo en el cuerpo. Y es frecuente que una persona que sufre un ataque de pánico en ese momento esté pensando me voy a morir o me voy a enloquecer, que es lo más frecuente. Este pensamiento surge debido al malestar físico y real que su cuerpo está sufriendo y no hace otra cosa, ¿no?, que retroalimentar todos los síntomas fisiológicos que acabo de mencionar. Y es como un círculo vicioso. ¿Cómo funciona este círculo? Bueno, a veces los sucesos estresantes provocan determinadas reacciones y se activan determinadas respuestas automáticas como las que acabo de mencionar. Estos síntomas los interpretamos de forma errónea y pensamos que algo terrible nos está sucediendo en vez de codificar lo que nos pasa como una respuesta normal de nuestro cuerpo frente al estrés. Podríamos estar en pánico y entonces es como que de alguna manera, nuestro cerebro empieza a desatar todo un cóctel químico donde se dispara el cortisol, que es la hormona del estrés. Nuestro cuerpo empieza a tener sudoración, tembleques, y toda esa combinación hace que nos dé como un ataque de miedo y generalmente nos da mucha angustia. La angustia que nosotros sufrimos ante esta misma situación hace que estas situaciones se incrementen y se hagan más intensas. De nuevo, las reinterpretamos, nos centramos en estas sensaciones y se desencadena entonces un pensamiento de tipo catastrófico en los que la persona cree estar en peligro y se forma una espiral. La espiral termina cuando la persona cree realmente que la situación está bajo control o bien cuando el objeto de pánico desaparece. ¿Cuál es el sentido biológico de la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con un estado de supervivencia,
todo lo que tiene que ver para nuestra biología con la supervivencia tiene que ver con respirar, con alimentarse, con beber, con reproducirse. Entonces, es todo lo que nosotros tenemos un cerebro arcaico que cuando vienen picos de estrés se activa. ¿Qué es un pico de estrés? Son situaciones inesperadas, repentinas, sin solución, vividas en soledad. Y estos picos de estrés, lo curioso es que muchas veces nos los podemos ocasionar nosotros mismos. Suponete que vos trabajás en una fábrica, que ves un cartel que dice que van a despedir empleados y automáticamente te entra el miedo de que la persona que va a ser despedido, va a perder el trabajo, seas vos. Otro tema que nos desencadena el estrés en Argentina, bueno, es el tema de la inflación. Uno empieza a ver que todos los gastos aumentan, que se van remarcando precios vertiginosamente dentro del mismo día y uno empieza a tener pánico de que no le alcance, de que ya bajaste montones de cuestiones de lo que tiene que ver con tu calidad de vida, con la posibilidad de recrearte. Entonces, el cerebro reacciona exactamente ante el peligro que tiene ante sus narices y ante una interpretación de un estímulo lo cataloga como peligroso. Entonces yo veo que aumentaron los precios, me hago la película que no me va a alcanzar el dinero, que si me enfermo, ¿cómo voy a hacer? Que si tengo una emergencia, que... Y de pronto uno no tiene para comprar el ibuprofeno. Entonces a veces empezás, por ahí ni siquiera lo necesitas, pero empiezan estas cuestiones. Otra cuestión que marca picos de estrés, bueno, es el sentirnos enfermos, el agotados, el tener que tomar trabajos extras, el sufrir situaciones de malos tratos en el trabajo o de destrato, momentos donde vos no te sentís reconocido en tu potencial, en tus valores, en lo que estás haciendo. El punto es que la ansiedad no te bloquea solamente a nivel fisiológico, sino que el bloqueo funciona a todos los niveles. Entonces tenemos el bloqueo emocional, quiere decir que la ansiedad te limita la capacidad de vivir el momento presente, teniendo una preocupación constante, no sabes bien a qué. Hablas mucho del pasado, es posible que pases mucho tiempo imaginando cosas que ni siquiera sea probable que ocurran en la vida real. El bloqueo mental. La ansiedad te invita a interpretar la realidad de una forma catastrófica y peligrosa y solo te vienen pensamientos negativos y solo te enfocas en todo lo malo que está por ocurrir. Esto también tiene que ver con el tema del cortisol, porque cuando uno entra en picos de estrés se te activan hormonalmente ciertas cuestiones donde se te empieza a desencadenar, ¿no? Toda una cuestión de catástrofe, de fatalismo, donde en lo mental hay gente que queda como tildada, que te quedas en blanco, o ves todo negro, o te quedas paralizada, o no tenés manera de realizar, de reaccionar, o en la desesperación por tener que reaccionar, tomás como decisiones así un poco a tontas y a locas. Entonces las personas tienen ansiedad, van a los médicos te prescriben ansiolíticos y la verdad es que las personas pueden vivir medicadas mucho tiempo, pero no están logrando de pronto bajar o controlar, es decir, el punto es cómo hago para volver a mí, cómo hago yo para centrarme en mi propia respiración, para hacer eje en mí. ¿Qué pasa cuando te desbordás y la gente te dice, ah, bueno, no, vos tenés que relajarte, tenés que quedarte tranquila, parar la cabeza y vos te das cuenta que tu cabeza va a 10.000 por hora, que no la podés parar justamente
porque lo que se activó es el sistema parasimpático, es decir, tu cuerpo es como si empezara a funcionar por sí solo. Y tenemos además un bloqueo espiritual, porque la ansiedad te impide responder a las necesidades importantes de tu ser, te impide ser. Entonces, ¿qué conflicto se esconde detrás de estos bloqueos? Detrás de los bloqueos se encuentra desvalorización, limitación, impotencia, miedo, mucho miedo e incapacidad para afrontar algo. En realidad la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción, otro conflicto realmente importante, pero que no salió a la superficie y ese es el que debemos buscar. ¿Qué emoción biológica se oculta? Hay que analizar, cada caso de manera personalizada para dar una respuesta acertada, pero a nivel general se puede encontrar, anoten, falta de confianza en el proceso de la vida y en uno mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo creo que tengo mala suerte, que estoy enyetada, que alguno me echó una maldición, que me hicieron una brujería, por lo tanto, no creo que la vida a mí me traiga nada bueno. Es como que voy a comprar un billete de lotería sabiendo que voy a perder, voy a buscar un trabajo sabiendo que no me lo van a dar. También hay falta de autoestima, falta de respeto, ¿no? De autorrespeto y de valoración. Hay un exceso de autoexigencia y de comparación con los otros. Hay falta de introspección real y sondeo acerca de nuestros verdaderos miedos. Falta de dedicación a la adquisición de recursos reales para afrontar desafíos reales. ¿Cómo libero esta emoción biológica? Si sos incapaz de disfrutar tu presente, un amanecer, una comida rica, un lindo paseo, unas buenas vacaciones, una canción, un trabajo, la familia, los hijos, los amigos, una película, el perfume de una flor, un amanecer, un atardecer. Hay muchas situaciones que tienen que ver con la naturaleza y que son absolutamente gratuitas. Yo me acuerdo que hasta que no llegó la pandemia y me tuve que quedar encerrada en casa, yo jamás había sentido gratitud por el simple hecho de respirar, por poder salir a la calle, por poder transitar libremente. Después me pasó el tema de sentirme como muy ahogada con el tema del barbijo, respirando mi propio anhídrido carbónico, imposibilitada de reunirme con quienes querían. Y después todo volvió a esta pseudo normalidad donde, claro, uno no pudo volver al orden anterior porque ya no somos los mismos, porque ciertos desbordes emocionales nos dejaron aislados, nos dejaron, o sea, me quedé tanto en casa que ahora quiero salir y no puedo. Hay personas que quedaron con ciertas cuestiones de rechazo al contacto, muchas personas quedaron como totalmente agotadas. A veces uno soportó tanto, ¿no? En esta idea de quiero ser fuerte, de no quiero mostrar mi debilidad, no quiero demostrar lo que me pasa, que entonces te vas quedando solo. Y a veces no es que solamente vos no le querés contar al otro lo que te está pasando o los miedos que tenés en la cabeza, sino que muchas veces es difícil reconocer cuáles son las propias emociones, cuáles son las cosas que estamos sintiendo. ¿Cómo hago cuando me atrapó el miedo y lo que me desborda es el miedo al miedo? Entonces no puedo dormir porque tengo miedo, entonces estoy cansada, me levanto agotada, no puedo funcionar. Mientras estoy ahí en este insomnio nocturno me pongo a pensar en todos los pendientes y las cosas que tengo que hacer, que no hice, y entro también en vorágines de autoexigencia, ¿no? De darme manija de todo lo que tengo que hacer, que tengo la casa desordenada y que tengo que limpiar y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro y que no tengo ganas, que mejor me quedo mirando una peli.
pero me quedo mirando la peli y después me siento culpable. Y así empiezan, ¿no? Todas estos círculos de negatividad. Entonces, una de las cosas que pasa y que destruyen nuestro presente día tras día son los pensamientos negativos, catastróficos, trágicos, de añoranza por un pasado que ya no está. Si tu mente solo piensa en dolor, muerte, abandono, tristeza, accidentes, tragedia, pobreza, peligro, violencia, hambre, frío, enfermedad, quizás está sufriendo de ansiedad y estrés. Resulta entonces crucial tener conciencia de que cuando hay ansiedad es realmente la imaginación la que toma el control y nos está impidiendo disfrutar del presente, dando paso a miedos, a peligros posibles pero improbables. Hay que tener, digamos, hay que aprender a confiar más en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras cualidades, en nuestra intuición, sin sentir la presión de tener que demostrar ni demostrarnos nada. El intento de control solo produce más descontrol. Si tratamos de controlar los miedos y temores que provoca la ansiedad, solo lograremos reforzarlos, alimentarlos, provocando a su vez miedos y temores más profundos. Entonces hay que tomar conciencia de tus miedos, tener el coraje de aceptarlos, no rechazarlos y entenderlos aunque parezcan irracionales. Debes amar tu vida tal como es, dejando de lado el rol de víctima. Debes confiar en el proceso de la vida, impidiendo que tu imaginación negativa sea quien lleve el timón. Debes confiar en los demás de manera inteligente, aprendiendo a discriminar quién merece tu confianza y quién no, pero no poniendo a todos bajo la misma etiqueta de la desconfianza. También está bueno que pienses que te podés capacitar en todo aquello para lo cual te sientas incapacitado de afrontar, adquirir los recursos necesarios para fortalecer tu sensación de fuerza, poder y capacidad frente a la realidad. Y recordá que la causa probable de la ansiedad es la falta de confianza en el proceso de la vida que fluye. Entonces es importante tener en cuenta qué es lo que ha pasado en nuestra historia, en la historia de nuestro clan, de nuestras familias, cuáles fueron las situaciones de ansiedad. Los síntomas se desencadenan en un determinado momento de nuestra vida, pero no se programaron ahí. Los síntomas se nos han programado o bien en lo que es nuestro proyecto sentido, 9 meses antes de nacer hasta los 6 años de vida. Ahí lo que tiene que ver son todas las emociones que hubo en torno a nuestro nacimiento. Nosotros nos alimentamos, digamos, mientras estamos en la panza a través del líquido amniótico de las emociones de mamá. Entonces hay que ver qué pasó en relación a nuestro nacimiento, si hubo muertes cercanas a nuestro nacimiento, si hubo situaciones de duelo, si hubo situaciones de pronto de hiperinflación, ¿no es cierto? Crisis del país, si hubo guerras, cuáles fueron los conflictos, si hubo despidos. Acá en Argentina, bueno, hubo montones de personas que fueron gestadas durante épocas de dictadura militar, otros fueron gestados. Mi hijo, que tiene 33 años, nació en un momento de hiperinflación. Mi nieta, que ahora tiene 4, también nació en un momento de hiperinflación del país. Entonces hay situaciones que por ciclos biológicos memorizados se van repitiendo. Entonces quienes han tenido, suponete, preocupaciones o ansiedades, estreses que tienen que ver con lo laboral y lo económico y les tocó esta época dura, o en Argentina los que fueron afectados por el corralito financiero. Es decir, hay muchas situaciones
donde la temática económica es fuerte. También estamos en un momento social donde hay tres, cuatro generaciones de desocupados estructurales, de personas que tienen lo que se llama una desesperanza adquirida, es decir, como tienen padres, abuelos, en algunos casos bisabuelos que no han podido insertarse en el mercado laboral, entonces no tienen de pronto recursos, no es que uno, digamos, no sale adelante porque no quiere, el que no tiene recursos no los tiene. Y hay algunas cosas que si en nuestro inconsciente no hay huella, nosotros vamos imitando, ¿no es cierto?, lo que hemos visto. Entonces hay mucha gente que es muy luchona, que se sacrificó mucho, que tiene tres, cuatro trabajos y que siempre la está peleando y, ¿no es cierto?, parece que nunca llegan, ¿no?, que nunca empatan o que, no sé, que cuando parece que todo le está bien, es como si tuvieras un bolsillo roto, ¿no? Y lo que tenés lo gastás y querés ahorrar, y no podés. ¿Por qué? Porque uno no confía en que la naturaleza es abundante. Entonces a veces uno queda sumido en el miedo. Imaginemos si en la época de las cavernas, ¿no es cierto?, las personas hubieran dicho, no, no voy a salir a cazar por temor a no encontrar nada. Sin embargo, el tema del miedo anticipatorio nos va limitando y va limitando nuestras posibilidades de respuesta. Otra situación que hay que tener en cuenta cuando hablamos de ansiedad tiene que ver con el árbol transgeneracional, es decir, cuáles son los traumas que han sufrido nuestros ancestros. Eh, y bueno, muchas veces nuestros ancestros se han visto obligados a migrar por situaciones de guerra, por situaciones de hambruna, por cuestiones laborales, donde a veces te fuiste con toda la expectativa, pero bueno, las cosas después no te fueron como pensabas y todo te resultó mucho más difícil. Entonces hay muchas personas que tienen programas inconscientes de dificultad, de no puedo. Nosotros tenemos, digamos, tenemos creencias y tenemos valores y las cosas que creemos nos marcan. Entonces, si vos eras chico y te dijeron que eras inútil, que no servías, que eras un cero a la izquierda, que no servís ni para echar flit o muchas cosas, entonces es más que probable que no tengas esta capacidad, ¿no es cierto?, de confiar en vos. Hay personas, además, que no han podido por X causa, ¿no es cierto?, que somos desnutridos emocionales porque por los traumas que han vivido nuestros ancestros o nuestros padres, no han tenido la posibilidad de abrazarnos o de contenernos. A veces uno tiene padres que están sumamente desbordados y lejos de contenerte y de respetar tu tiempo y de que el aprendizaje es un proceso, te apuran, te critican, te juzgan, te maltratan, entonces no acompañan esos procesos. Entonces es importante saber que las habilidades sociales se pueden desarrollar, que la comunicación asertiva, ¿qué quiere decir la comunicación asertiva? Decir sí cuando querés decir sí y decir no cuando querés decir no. Como muchas veces tenemos miedo a que no nos quieran, entonces nosotros hacemos cosas para que el otro nos quiera y vamos como desapareciendo, ¿no? Nos vamos montando personajes para que el otro nos quiera y a veces las personas que tienen heridas de injusticia, que son las heridas emocionales de la infancia, bueno, son heridas que portamos todos y situaciones que tenemos que sanar. Entonces uno porta una herida de injusticia cuando ha tenido padres muy severos, muy duros, fríos, distantes, que te exigían mucho, que te felicitaban poco, que no te festejaban las cosas que ibas haciendo. Entonces
que te juzgaron duramente, y si te juzgaron duramente, entonces vos también sos muy autocrítico o autocrítica con vos y te juzgás duramente, te autoexigís mucho. Si has tenido una herida de abandono, esto quiere decir que si fuiste abandonado, aprendiste a abandonarte. Entonces, como los que te tuvieron que cuidar no te pudieron cuidar como vos necesitabas, vos tampoco aprendiste a cuidarte. Lo mismo si te sentiste rechazado porque no dabas en el target de lo que esperaba la familia, o porque eras gordo, porque eras flaco, porque eras blanco, porque eras negro, eh, por lo que sea, porque eras mujer, o porque tenías una orientación marcada desde muy pequeño o muy pequeña, esto hace que también te rechacen. Entonces, si te pasan todas estas cosas de ansiedad, de estrés, es importante que sepas que tenés que trabajar en tu autoestima, que las habilidades sociales se pueden trabajar y que todo es posible de ser mejorado. No, no nacimos sabiendo, nadie nació caminando, todos pasamos por procesos, ¿no es cierto?, donde gateamos, caminamos, nos caímos, nos tambaleamos, nos volvimos a parar, hasta que aprendimos a correr. Y bueno, algunos siguen siendo como que siguen caminando a los tumbos, otros pueden entrenar para maratones, pero son cuestiones donde uno tiene que desarrollar la propia fortaleza o la propia fe. Justamente como nos invade la negrura y nos invade la desesperanza, ¿no? Si mi familia le tocó todo difícil y todo es negro y uno tiene el pensamiento negativo, es probable entonces que esta negatividad te vaya tomando en estas épocas, que yo hablo mucho en la página del tema de las energías, ¿no es cierto? Nosotros somos seres vibracionales y vibramos de acuerdo a nuestras energías. Entonces tenemos energías de baja vibración, que son el miedo, la tristeza, la ira, y junto con eso está el estrés, la frustración, la insatisfacción, la desesperanza, los pensamientos negativos, y tenemos emociones de alta vibración, que son emociones de amor, perdón y gratitud. No, no tanta gente hoy está agradeciendo lo que sí tiene. Uno no siempre se está levantando de la cama y agradece por un nuevo amanecer, por un nuevo día, porque hay sol, o porque llueve, o porque está vivo, o porque en general nos quedamos en la negatividad, ¿viste? No, no estamos diciendo, uy, me llamaste, qué lindo, por ahí te llaman por teléfono y ya, te acordaste que existo. Entonces el que te llama para saludarte y vos lo atacás con esto, te acordaste que existo, y le empezás a reprochar, el otro se aleja. Y la realidad es que las personas no quieren esta negatividad. Otra cosa que yo veo que genera más ansiedad y mucho estrés es el tema de la sobreinformación. No hablo de no, bueno, yo sugiero no mirar noticieros en lo posible, o mirarlos acotadamente, pero no estar pendiente que si subió el dólar, que si bajó, que la guerra de Ucrania, que la desocupación. Es decir, es cierto que hay mucha realidad que es adversa y que es difícil, pero ahí donde ponemos el foco es lo que crece. Entonces, si vos tenés una planta y no le das sol, la planta se seca. Si crees que va a pasar mucha hambre y entonces le das agua y agua, y la planta se ahoga. Y entonces uno tiene que ir buscando cómo acomodarse, ¿no? No, no somos plantas, pero tenemos que aprender que necesitamos sol, que necesitamos luz, que necesitamos compañía, necesitamos
dialogar, necesitamos vínculos humanos, necesitamos abrazos, no necesitamos estar todo el día en la cama mirando el noticiero o con maratones eternas de Netflix. Tenemos que tratar de aprender cosas nuevas. Hay muchas cosas que afectan de manera muy positiva en nuestros estados de ánimo, como bailar, como cantar, como contar chistes, como conectarse con lo positivo. Entonces, si no te gusta salir a caminar por X causa, nada te impide poner un poco de música y bailar en compañía de tu propia presencia, de tu mascota, de tus hijos, de tu pareja. Este es un poco el mensaje. La ansiedad y el estrés van de la mano porque tiene que ver con una química. Cuando uno está con esta química del estrés, de la ansiedad y con el cortisol, la serotonina baja. Entonces necesitamos cosas que nos generen más serotonina, más endorfinas. Entonces, mi consejo del día es que pongan música, que bailen, que canten, que muevan el cuerpo, que respiren, que conecten con su respiración. YouTube hoy nos ofrece montones de variables para aprender cosas, desde aprender a tejer, aprender a hacer manualidades, es decir, podés buscar cosas con las cuales pasar el tiempo de manera positiva, podés ir viendo que nadie nace sabiendo, que todo es cuestión de ensayo y error, que siempre hay algo que vos podés hacer por vos y también podés hacer por el otro. Otra cosa que es gratuita y que se puede hacer para mejorar los niveles de ansiedad es llevar diarios de gratitud, es pensar todos los días. Lo ideal es un diario, pues un cuadernito cualquiera, una libreta, no tiene ni siquiera que ser nueva, donde todos los días, no sé, al levantarte de la cama y abrir los ojos, pienses 10 cosas por las cuales podés estar agradecido. Y puedes estar agradecido porque hay sol, porque te despertaste, porque vas a tomar un mate, porque vas a tener un plan lindo, porque tenés trabajo o por lo que sea. Y también podés, antes de dormir, llevar este diario o esta libreta y entonces agradecer 10 cosas que puedas agradecer. Y podés agradecer que tus plantas nacen fuertes, podés agradecer que las flores huelen rico, podés agradecer el clima, puedes agradecer que estás viva, que simplemente estás, que respirás, que tenés a alguien a quien llamar, podés agradecer que alguien te llamó por teléfono, podés agradecer que tuviste 15 minutos del día para una linda lectura. Es decir, hay muchas cosas que nos permiten que nos conectemos con lo positivo. Así que gracias por acompañarme, feliz y bendecido día y gracias, gracias, gracias.